Hola, buenas noches a todos, Haxameas. Eh, Realmente es un placer poder compartir con ustedes este día. No hay no hay ningún día en que Am Israel en Eretz Israel esté tan prendido. Aquí, desde el menos religioso, no voy a decir hasta el más religioso, porque hay muchos religiosos que no festejan este día. Y justamente vamos a tratar de eso también. Vamos a entender qué es Eretz Israel. Que es Eretz Israel, pero vamos a pegarnos hoy, Besrat Hashem, a los Mikraot, a lo que dice la Torah. No, no, obviamente vamos a usar algunos Mefarshim, como el Ramban, como Rav Kook, pero la idea es hacer lo que hacen en Eretz Israel. En Eretz Israel, la, lo que hace la gente es simplemente usar el Tanaj. Y en el Tanaj está escrito todo. Y no puede haber algo que más nos pueda hacer kesher, nos pueda atar a la tierra que la Torah, todo el Tanaj. Se trata de un pueblo, el único pueblo que hay, que su Dios le promete la tierra y que en esa tierra tiene una conexión increíble. Entonces, para eso, lo que quiero hacer es, justo me voy a ir a las Perashiot que envuelven a Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut está entre, esta semana estuvo entre Perashat Tazria Metzorah y entre Aharemot Kedoshim. ¿Qué pasa en Perashat Tazria Metzorah? En Perashat Tazria Metzorah, que fue la semana pasada, son Perashiot que hablan de los Negaim. Los Negaim son esas manchas que le salen a, son unas manifestaciones físicas que muy raras que salen en la piel, en la ropa y después en las casas eh, por, por hacer pecados, principalmente por la shonara. Dice el jajamín, porque se llama metzorah, porque motze ra, porque sacas algo malo de tu boca. A la hora que sacas algo malo de tu boca, se refleja eso en tu cuerpo, en la ropa y en las casas. Jajamí me hablan mucho de, de, de esta manifestación, no como una enfermedad, no como una enfermedad física, sino como una alarma espiritual. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona está haciendo algo que lo aleja de Hashem, le sale algo para que diga, para que te acuerdes. Pero eso está muy raro. Pero más raro aún es que cuando habla de las casas, estos negaim, el zarat, las manchas que salen en el cuerpo o en los demás lugares, solamente salen en Eretz Israel. Uno podría decir, Calva Homer, podría decir, ya que Eretz Israel es muy kadosh, si salen en Eretz Israel cuando haces algo mal, con más razón fuera de Eretz Israel deben de salir, ¿no? Entonces es muy raro que pase esto. Entonces, el Ramban va a venir a, a darnos una idea de lo que está pasando en por qué en las casas y en la ropa pasa esto. Primero que nada, el Ramban dice, me voy a ir al Ramban directo. El Ramban dice que no es algo natural en el mundo, dice. Dice, sobre todo, es menos natural cuando hablas de las ropas y de las casas, porque salen estos. Pero vean lo que dice el Ramban. Cuando Am Israel está shalem, está pleno con Hashem, entonces hay un espíritu de Hashem que hace que tanto sus cuerpos, como su ropa, como sus casas estén plenas y que se vean bien. Y, y entonces dice que cuando hay una falta en uno de ellos, se refleja en su cuerpo, en sus ropas o en sus casas para darles una señal que Hashem se separó de ellos. Y por eso dice me voy al pasuk que dice, Benatati negatzarat bebet eretz ajuzathem. En la tierra que ustedes deben de tener, ahí es donde debe de ser, no en otra tierra. Entonces, sigue el Ramban, que dice, y solamente es en esta tierra en la cual Hashem reside en ella. Y no es porque aquí se hacen más mitzvot. Uno podría pensar, ya que aquí haces más mitzvot, dice el Ramban, no,
No es porque es Jobat Karka, que es Jobat Karka, que hay ciertas obligaciones de hacer ciertas mitzvot, como Masrot, como dar como ir al Betamigdash, como... No, no, no. No tiene nada que ver. Es nada más porque ahí Hashem decidió residir. No, está impresionante. Lo que dice el Ramban es algo no por lo creer. Dice, el hecho de que Hashem esté ahí, por eso salen las manchas ahí. ¿Por qué? Porque la plenitud de Am Israel es en Eretz Israel. Y entonces, cuando uno está pleno, suena, hay alarmas. ¿Qué pasa? Está muy loco, ¿no? Llevamos un mes y medio oyendo las alarmas, ¿no? Y de repente decimos, sí, en Eretz Israel suenan las alarmas. ¿Cuáles son las alarmas que suenan? Hay unas alarmas que dice la Gemara en el Jerusalén, algo increíble. Decía que la gente en Jerusalén, en la época del Bet HaMikdash, no podía dormir si tenía un pecado con él mismo. No podía dormir. Decía, ¿por qué? Porque se reflejaba tanto las faltas que tenían que no se podían ir a dormir. Entonces hacían Teshuvah y entonces se iban a dormir. Pasaba algo, cosas increíbles, cómo se refleja acá. No voy a seguir ahondando en lo mío, me voy a la Torah otra vez. Perashat Aharemot. En la Perashá de esta semana, vean lo que dice la Perashá. Está hablando la Perashá antes de las impurificaciones que puede tener en Israel, ya sea por Abodazara principalmente, o por Giluya Arayot, que son las relaciones sexuales prohibidas. Y justamente al final de la Perashá dice, Velota ki aharetz etchem betamahem otaha kasher kaha et agoim asher libnehem. Dice, y que no los vomite la tierra como vomitó al pueblo pasado. Está algo muy loco. ¿Por qué? Porque hay algo aquí. ¿Qué es eso que la tierra vomita? Para eso hay que entender lo que dice el Ramban. El Ramban dice acá que la tierra es algo que se puede asemejar al cuerpo. Primero lo voy a explicar en mis palabras lo que dice el Ramban. Así como el cuerpo no puede aguantar comer algo que le cae mal y entonces lo tiene que expulsar, así también la tierra. La tierra no puede aguantar que Am Israel o que el pueblo que esté ahí sea impuro. Si es impuro, los vomita. ¿Qué quiere decir eso? Para eso hay que entender que dice el Ramban ahí que así como todas las demás tierras y pueblos tienen una relación con un emisario, con un ángel, que ese ángel es el que les manda todas las cosas. A Israel no, a Israel depende nada más de Hashem, dice el Ramban. La diferencia entre Am Israel y Eretz Israel es que hay una relación directa con Hashem, mientras que los demás pueblos y las demás tierras su relación viene por los ángeles. Y se puede entender muy fácil por qué. ¿Qué hacen los ángeles? La manera en la que viven los demás pueblos es de una manera natural. Es causa y efecto constantemente. A Israel no es así. A Israel depende de algo que dice el Ramban. El que no cree en los Nisim Nistarim, en los milagros ocultos, no tiene Najalá en la Torah de Hashem, no le pertenece a la Torah de Hashem. ¿Qué quisieron los milagros ocultos? Bueno, los milagros ocultos es que hoy en día, ¿qué son los milagros ocultos? Que caigan, que nos manden tilim, que nos manden misiles y que no caigan. Eso es un milagro oculto, sí. Entonces, no puede ser. ¿Y por qué? Dice el Ramban. A diferencia de causa y efecto natural, tiene las cosas que Am Israel hace de cuando Am Israel está en Torah, cuando Am Israel está en mitzvot, cuando Am Israel está en musariut, cuando es moral, cuando es ético, cuando realmente están haciendo lo suyo, empiezan a pasar milagros. Y para eso está la perashá de esta semana. ¿Qué pasa? Cuando pasa lo contrario, expulsa la tierra. Para eso me quiero ir a lo que dice Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital fue el que escribió todo lo del Arizal. Fue su alumno durante menos de 2 años, lo escuchó 2 años y de ahí escribió toda la Torah del Arizal. Dice en Share Kedushá, dice el Rabbi Haim Vital, dice, no te vayas a equivocar y pensar que la tierra de Israel es como las demás tierras.
¿Qué son las demás tierras? Dice, son inertes, ¿no? Que las montañas, los valles, así, son inertes. No, Eretz Israel es Mahut Haya, es una esencia que está viva, es algo increíble, dice él. ¿Y cómo lo podemos ver? Con lo mismo que estamos viendo ahorita. Si la tierra parece que siente, porque a la hora de que no le cae el bien el pueblo en el que está, lo expulsa. La tierra está viva, es algo que no puede uno entender y por eso también ahí el Balatania explica en Rosh Hashanah que por qué se llama Eretz Haim, se llama la tierra de la vida y explica que en Rosh Hashanah la vida viene, un segundito por favor, la vida viene desde Atzilut. ¿Y quién la agarra? Eretz Israel. Y Eretz Israel se la pasa a los demás de los mundos, al resto del mundo. Que Eretz Israel esté viva es algo muy importante. Dice Rav Kook que uno no podría entender de manera racional Eretz Israel. Cuando está empezando a explicar que Eretz Israel, dice, no lo podrías entender de manera racional. Y tampoco podrías entender su grandeza si quieres verla, porque ahí puede ser más mitzvot, o porque ahí es más seguro que no te mezcles con los demás pueblos. No, no, no. No es porque conviene. Es porque tenemos una cosa que se llama DNA de la Neshama. Nuestra Neshama tiene un DNA, que ese DNA es el mismo que el de Hashem. Es el mismo que el de Hashem, es el mismo que el DNA de Eretz Israel, y el mismo DNA lo tiene la Torah y Eretz Israel. Dice el Zohar que Kuchaberihu, Israel, Beoraita, Hadu, que son uno, Hashem, Israel y la Torah. Cuando uno entiende eso, dice, les voy a leer aquí, tengo, como dicen, el, el Rav Kook, cuando habla de esto, dice, Leavin Kedushat Eretz Israel, no se puede entender la Kedushat Eretz Israel, Beshum a escala racional, de una manera intelectual. Kim Berruach Hashem Beteba Ruhanit Asher Benishmat Israel. Solamente se puede entender como con nuestra Neshama. Está atada nuestra Neshama a Eretz Israel. Como ya he hablado varias veces de esto, no quiero hablar de lo que dicen los Mefarshim. Quiero irme directo a el Tanaj. Vamos al Tanaj y vamos a abrir ahorita que Yehezkel Lamedvav, el 36, el capítulo 36 de Yehezkel. ¿Qué dice ahí? Ahí, en Yehezkel está hablando de cómo cuando están los otros pueblos en Eretz Israel, la tierra está desolada y está muy loco porque pasan, eh, primero que nada hay que entender el pshat, lo literal de la Torah. Ya después se puede ahondar. Y para eso quiero leer cómo dice el primer pasuk del Perek, el primer versículo de este capítulo. Gata Ben Adam, así le habla Shem a Yehezkel, le dice Ben Adam, y Navé el Hare Israel, Gamarte Hare Israel, Shimu Dvar Hashem. ¿A quién le va a hablar? A las montañas de Israel. No, otro ejemplo más de que Eretz Israel está vivo. Le está hablando a Hashem a las montañas por medio de un profeta. A ver, esto no puede. O sea, al final dice la Gemara, uno puede ahondar en decir que la Torah quería decir una cosa, quería decir otra, pero al final nos dice en Davar Yotze Minapshat. No se puede salir de la manera literal. ¿Qué es lo literal? Le están hablando a las montañas. Esta nebúa, esta profecía, está hablando de cómo los demás pueblos, está hablando de Edom, de los que vienen de Esab, estaban felices de que Am Israel salió fuera de Israel. ¿Y qué dice? Que el profeta les promete, ve a la tierra y la ve toda desolada. Y para eso tengo que hacer un paréntesis muy rápido. Mark Twain, hace 100 años más o menos, un poquito más, fue a Israel y dijo, ¿quién dijo que esta tierra estaba bonita? Es lo más feo que he visto en mi vida. Mark Twain era un escritor de Inglaterra, que muchos de nosotros podríamos conocerlo porque escribió Tom Sawyer, y fue a la tierra y una vez Nathaniel Ellinson nos enseñó las fotos de esa época y estaba horrible Eretz Israel. Eretz Israel estaba en manos no de Am Israel y estaba horrible. No puede uno entender, porque yo no sé si pasen por acá un día, o sea,
no podrían discutir conmigo, este es el lugar más bonito del mundo, o sea, no, demasiado bonito, ayer estuvimos por todos los lugares y está todo verde, no se puede entender a las playas que fuimos ayer, o sea, dice uno, ¿cómo puede ser ni en Oaxaca, que está impresionante, no puede estar más bonito que Israel, es el lugar más bonito del mundo? ¿Y por qué es eso? Me regreso a Yehezkel, dice, cuando llegaron los demás pueblos y dijeron, Am Israel no está en Eretz Israel, y se empiezan a burlar de Am Israel, y llega el Naví y le promete a la tierra, les habla, pero vean qué bonito le habla. Dicen, no te preocupes que estás desolada, y voy directo al Pasuca, el Pasuk Dalet, el 4. La genare Israel, Shimu de Barashem, Koamar, Adonai Elohim learim belagebaot, belafikim, belageaot, belajarabot, ashomemot laedim mazebot, asher ayudebas leaga, lesherita goim, asher misabe. Traduzco. ¿A quién le está hablando? A los pantanos les está hablando, a las colinas, a los valles les está hablando. Ustedes que están totalmente desoladas, no se preocupen. Eso fue porque no estaba Israel en su pueblo. ¿Por qué? Porque dice acá, dice, con mi quina, con mi enojo, con mi celo que tengo por Am Israel, Divarte el Sherita Goim, voy a mandar afuera a, a los demás pueblos y habla sobre todo de Edom, que es, por eso hablan Jamín, que está hablando de la última redención, que es esta. Ayer no tuve la le morashá besimchat kolevar. ¿A quién voy a traer? Voy a traer a Israel, que les voy a dar la tierra. Está increíble. ¿Qué está diciendo? En la vista hablando que cuando Am Israel está en su tierra, Eretz Israel tiene frutos. Vean lo que dice. Beate mare Israel an pejenti tenu prigenti su. Le a mí Israel, a mi pueblo Israel, le vas a dar frutas. Y dicen Jajamim en la Gemara que una señal de la Geula final es cuando Eretz Israel da sus frutos de una manera increíble. Ahorita, si uno va al Shuk un viernes, el día que sea, en serio que el día que sea, a la hora que sea, no puedo entender la shefa que hay, la abundancia que hay, lo rico que está todo, que es algo de que de no poderlo creer. Es un lugar donde llueve poco, un lugar donde no es tan fácil importar por muchas razones. Y está la comida y está todo. Y no nada más dice acá, Beolachti alejem adame tam Israel, bereshuja. Dice, y no nada más eso va a estar lleno, va a estar lleno Eretz Israel, ahorita de un lugar al otro, la cantidad de tráfico que hay, no se puede entender. La tierra estaba desolada, ahorita Am Israel está en los desiertos, en lugares donde no se podría pensar que se podría habitar la gente. Ahorita Eretz Israel está llena de Am Israel. Y, y luego dice algo impresionante. Dice, y no me los voy a comer más. ¿Qué quiere decir que no me los voy a comer más? Igual, regreso a lo mismo que dice. Decían los Goim, decían los demás pueblos, que esa tierra comía. Ojeletet Yoshebea, come a sus habitantes. Dice, no, cuando a Israel esté acá y esté puro, no me los voy a comer. Pero vean lo que dice, no acaba ahí el capítulo. Dice, va de Bar Hashem alay lemor. Entonces, ¿qué pasa? Otra nebúa que dice que Pene, ven Adam bet Israel, Yoshvim matam beitamu otabe darkam, dalilotam que tu matan ida y darkam lefanai. Aquí está muy importante. Cuando Am Israel hace impura la tierra, se necesita una nida. ¿Qué es una nida? Como la separación que tienen hombre y mujer. Así también se tiene que separar a Israel de la tierra. Muy triste, pero es verdad. Tenemos que purificarnos para poder regresar. Tenemos que esperar para que se puedan purificar. Nos esperamos 2000 años y tenemos que regresar a la tierra y tratarla con cariño y no nada más eso, tenemos que estar demasiado precisos en lo que hacemos para poder lograr esto, para poder lograr que la tierra nos acepte. Y entonces, sigo en la profecía. Dice, Beapizzo tambagoim, y los voy a mandar al Galut. Beizaru bearatzot, los voy a dispersar en todo el mundo. Vayabol agvim, asher bausham, bejalu el shem kochi, bemorlaem, ama shem ela mearzo yatzau. Aquí dice algo impresionante. Dice, cuando lleguen a los demás pueblos, va a haber Hilul Hashem. ¿Qué es el Hilul Hashem? Cuando los demás pueblos digan,
Am Israel salió de Eretz Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Hilul Hashem cuando Am Israel no está en Eretz Israel? Es algo muy profundo, pero muy simple. Hashem le prometió la tierra a Am Israel. Si Am Israel no está en su tierra, entonces la promesa de Hashem no se cumple. Eso es Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Hilul Hashem es un vacío de Hashem. Uno puede hacer Kiddush Hashem, dice el Rambam, perdón, cuando está hablando de las mitzvot. El Rambam explica, el peor el peor pecado es hacer Hilul Hashem, que es vaciar a Hashem. No es que Hashem pueda ser vaciado, sino en el lugar donde estás, no revelarlo. Y la otra es la mejor mitzvah que puedes, es Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem en lo que está haciendo uno. Y vean lo que dice acá. Baejmol al Shem Kochi. Hashem va a tener Rahamim, va a tener misericordia. ¿De quién? De su nombre de él. Asher Hilulú Bet Israel Bagoim Asher Baushama. De que ustedes hicieron Hilul Hashem. La gente le Bet Israel. Ko amar Hashem Elohim. Lo le manje maniose. Dice, no lo hago por ustedes. Bet Israel Kim Leshem Kochi. Lo hago por mi nombre. Uno puede entender ahorita qué grande es Eretz Israel, que ni siquiera Hashem lo hace por nosotros, lo hace por él. La conexión que, como ya lo hemos platicado antes, no puede convencer a un judío de hacer nada. En general, a las personas convencerlas es difícil. Convencer a todos los judíos que vengan de todos los lugares del mundo y que vengan a Eretz Israel, no puede ser algo humano, tiene que ser un proceso divino. Es lo que está diciendo acá. Y no es por nosotros, no es para que nosotros estemos más cómodos, como dice Rapuk. No es para que nosotros te hagamos bien la Torah y las mitzvot, o para que no, o para cuidarnos del antisemitismo, o para cuidarnos de los gobiernos malos. No, 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 no. Es por Hashem. Cuando uno puede entender eso, y quiero decir algo muy claro, no estoy diciendo nada yo, está diciendo el Tanaj. Todo viene del Tanaj. Entonces, estamos, y luego va a hablar el Tanaj. Ya no voy a leer todo, lo voy a explicar más que nada. Dice, los voy a tomar de todos los pueblos y los voy a unir en la tierra, los voy a traer de todos los países y van a estar en esta tierra. Y luego dice, primero hay que entender cómo es el proceso. Los está trayendo y después Darakti Alejemain Teori. Les voy a, les voy a echar a ustedes agua pura y van a estar puros y les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo y les voy a quitar su corazón de piedra y les voy a poner en lugar de eso un corazón de carne. Y después dice, les voy a dar mi ruach, mi espíritu en ustedes para que sigan mis mishpatim y mis mitzvot. ¿Cómo puede ser esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de todo el proceso de la Geula. El proceso de la Geula es, primero que nada, aceptar que nosotros tenemos una relación con Eretz Israel como Ish y Isha, como hombre y mujer. Nuestra relación que tenemos es muy pura. Por eso Shira Shirim. ¿Por qué Shira Shirim es Kodesh HaKodashim? Dice Rabbi Akiva. Todas las canciones son Kodesh. Shira Shirim es Kodesh HaKodashim. ¿Por qué es Kodesh HaKodashim? Tanto así que dice en Jajamim que el que dice perfecto una vez Shira Shirim en su vida se va a la mama. ¿Por qué? Porque Shira Shirim habla de lo más Kodesh que hay. Lo más Kodesh que hay es la relación de hombre y mujer. Por eso toda la Kabbalah se basa en eso. Y entonces, a la hora de que nosotros entendemos que nuestra relación con Eretz Israel es de hombre y mujer, es la relación más grande que puede haber. Entonces, primero tienes que entender eso, tenemos que entender como pueblo eso. Y después, Hashem nos trae acá. ¿Y cuál es lo último? Después de que hacemos que crezca la tierra, que es un proceso físico. Empieza primero la Geulá de su manera física y después viene la parte espiritual. Después viene que Hashem nos da el Ruach. Para eso, la verdad no me voy a meter hasta adentro. Bezrat Hashem, en las siguientes clases que estudiamos Tanaj, les voy a compartir pantalla para que veamos todos juntos. Pero ahorita ya que no tenemos eso, me voy a ir directo al siguiente capítulo. El siguiente capítulo habla del Hazón de
Atamot Yeveshot, de la visión que tiene Yehezkel de los huesos que están secos y es Hiatametim, es cómo revive a los muertos. Para eso, no voy a entrar en cada pasuco. Nada más les quiero explicar lo que dice. Entra, ve Yehezkel que hay muchos huesos dispersos. Y esos huesos dispersos, eh, le, Hashem le dice, ¿qué? ¿Tú crees que yo los puedo revivir? Y dice el profeta, dice Yehezkel, ¿acaso los podrás revivir? Y como diciendo, como una tefilá, un poquito. Y lo que pasa es que une a los huesos, pero después de que une a los huesos, dice que no tienen ruach, que no tienen espíritu. Después de que, y entonces después Hashem les insufla un espíritu y, y reviven. Dice, eh, y reviven, y después dicen que hay otros huesos que están en el Galut, en la diáspora, y luego dice Hashem, ¿qué va a hacer con esos? Y leo este versículo, dice, Inabebe Martalem Koamar Hashem Elohim, Ineni Poteajit Kibrotejem. Voy a hacer, voy a abrir sus tumbas y los voy a traer de sus tumbas y los voy a traer a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, el Naví está hablando de cosas muy profundas. Está hablando de cómo no a la hora de que viene la Geulá primero empieza en lo físico y después viene lo espiritual. Es algo muy importante que es lo que quiero hablar hoy. Porque uno podría pensar, les voy a contar una historia muy rápida e increíble, la verdad. Dice Rabobadia que el Benishai tenía una teoría de que Am Israel iba a vivir en Eretz Israel antes de que fuera el Bet HaMikdash y que iba a tener una Medina, un país con gobierno, con ejército, y no lo escribió porque la gente no le iba a creer. ¿Por qué que no le iba a creer? La gente pensaba que iba a ser mágico. La gente pensaba que la Geula, hay un Rashi que dice eso, que el Bet HaMikdash lo van a va a bajar de arriba y lo van a poner en el lugar donde es. Así, y que de repente todo va a ser mágico y que las casas en Cuernavaca y de México y de Nueva York van a estar en Israel, como dice la Guimara, y que todo va a estar impresionante y que todo va a ser mágica. Entonces hay gente que no ve la Kedusha de Eretz Israel porque sigue pensando que estamos en Galut. Y para eso me voy a regresar al Ramban anterior. Si el Ramban me dice, cuando empezamos a ver Zarat, que salen las manchas, yo ahorita veo que mucha gente hacemos la Shonara en Eretz Israel. ¿Por qué no me salen manchas en mi casa? ¿Por qué no hay, por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué entonces, si esto pasaba y dice la Torah que va a pasar, ¿por qué pasaba esto? Para eso me quiero ir a la segunda parte del Ramban. La segunda parte del Ramban dice, dice la Gemara que esto de las casas no pasa sino después de conquistar y dividir las tierras. Que cada uno de nosotros conozca su lugar y por lo tanto, lo voy a leer en hebreo, dice, todo es para que conozcamos a Hashem. Cuando uno está en su lugar, puede conocer a Hashem y entonces la Shejina puede estar en ellos. Entonces, justo estamos viviendo un proceso. Este proceso, Ibush y Hiluk, conquistar y dividir, para situarnos en el Tanaj, que es lo más importante, es Kibush es Yoshua. En Sefer Yoshua, lo que hacen es conquistar. Am Israel lo único que quiere es estar juntos, pero lo único que le importa es conquistar. Después en Sefer Shofetim, cada quien, dicen ahí en Megilat Ruth, que está escrito en Sefer Shofetim, dice que cada quien hace lo que es Yashar Beena, lo que es recto para sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía conquistamos juntos, pero en Sefer Shoftim cada quien está buscando su lugar. Tanto hace así que cada quien pelea sus guerras. Al principio Yehudá pelea con todo Israel, se asienta en su territorio porque
Todavía sí existen guerras, más que nada de asentarse. Por eso es tan importante los Midyashvim, los settlers, esos importantes del Shomron y de Yehudá. Nos estamos asentando en nuestra tierra. Todavía no acaba. ¿Qué quiere decir acá? El proceso de la Geulá no es mágico. Estaba yo en Yom Ha'atzmaut hace 2 años, mi primer Yom Ha'atzmaut en Eretz Israel, y estaba con Jajam Eduardo Sacal. Nunca se me va a olvidar. Estábamos diciendo, ¿cómo puede ser que haya una parte de Am Israel que piense que no es la Geulá? ¿Cómo puede pasar que alguien que piense que va a ser así de la nada? Y me dijo algo precioso. Me dijo, así como cuando alguien no hace, él es arquitecto, dice, cuando alguien no hace una casa y de repente entra a la casa y dice, ¿quién le hizo esto? ¿Cómo? No, el que no vio el proceso piensa que todo es un milagro, que pudo haber bajado del cielo. El que ve el proceso, cuando está construido el Betamigdash, sabe que lo construyó. Y está impresionante, porque yo le pregunté aquí, estaba aquí en mi casa hace unas semanas, un Hayal, un soldado que, que bombardeó Irán, él bombardeó Irán y 21 años estuvo planeándolo. Le dije, ¿te puedes imaginar esos Nisim Beniflaot, estos milagros que pasaron? Dice, claro. Dice, por más de que sé que Hashem nos dio la fuerza, lo llevamos planeando 21 años. Entonces, está impresionante. ¿Quién? La gente que piensa que va a ser un milagro, sí, va a ser un milagro. Pero la pregunta es, ¿eres parte del milagro o no eres parte del milagro? ¿Lo ves de afuera, de las tribunas o juegas en la cancha? La gente que piensa que la gente que en Yom Ha'atzmaut, con todo respeto, bueno, voy a decir lo que dice Manitú, lo que dice un jajam, de no poderlo creer, que murió hace unos cuantos años, alumno de Rav Kook, dice, la gente que no ve que es un milagro asentarnos en Israel es como si no creen en Dios. Porque Dios está en todo. Pensar que Hashem no está en este milagro es, no se puede entender. Y él, ¿cómo lo explica? Vean cómo lo explica en Manitú. Dice, así como 4/5 partes no salieron de Mitzrayim, porque está muy claro, dice la Gemara, que nada más un 20% salieron de Mitzrayim, los demás dijeron, yo me quedo acá. ¿Por qué? Porque con todas las plagas no creían no creían en Hashem todavía. ¿Y cuándo es que dice la Gemara que se mueren esas, esa parte de Am Israel? Ese 80% dice la Gemara que Hashem los mata ¿en dónde? En Makata Hoshech, en la plaga de la oscuridad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir oscuridad? No ver la realidad. El que no vio la realidad fue al que mataron. Entonces, está muy fácil. La realidad, la Metziut, está ahí. Hay que ver con nuestros ojos lo que está pasando. Hay que ver con nosotros el Tanaj y entender que estamos en un proceso de no poderlo creer, divino, pero que lo divino está en lo físico. Y no podemos negar que, que Eretz Israel fue un movimiento sionista, que no estaba conectado con la Torah ni siquiera. Pero como dice Rav Kook, pensar que eso no es parte de la Geula es no entender el Tanaj. El Tanaj está muy claro que primero está el cuerpo y después está el espíritu. Ya vimos dos Nebuot, back to back, 36, 37. En 36 de Yehezkel habla de cómo le está hablando a quién, a la tierra misma le está hablando, cómo va a crecer, cómo va a florecer la tierra. Y después de florecer la tierra, es que va, el Benatat y Ruach, le va a dar a Hashem el Ruach, el espíritu. Dice el Malvim algo impresionante, dice, Am Israel, cuando llega a Eretz Israel, solito se te suba. ¿Por qué? En un versículo, ayer que estaba estudiando con mi hermano, dice en un versículo el Malvin, el, el dolor que siente Am Israel en Eretz Israel de estar lejos de Hashem, es eso mismo es Teshuvah. ¿Por qué eso mismo es Teshuvah? Porque como los que estudiaron conmigo, ¿qué es Teshuvah de Rav Kook? La Teshuvah no es cuando uno decide cambiar, no. Eso es parte de la Teshuvah. ¿Dónde empieza la Teshuvah? La Teshuvah empieza en el dolor que tenemos por estar lejos de Hashem. Así como el cuerpo tiene
manifestaciones, por ejemplo, ahorita que estamos viendo que vomita la tierra o el cuerpo cuando tiene que expulsar algo es porque no lo aguanta, o que le sale sangre porque tuvo una cortada, que son mecanismos de defensa, esa es la teshuvá. La teshuvá es sentir que Hashem no está contigo. Y cuando un Am Israel está en Eretz Israel, solito siente. ¿Qué podemos ver esto? ¿Cómo podemos ver la realidad y decir que hoy en día la mayoría de nuestros soldados es gente que está mamás conectado a la Torah, conectado a... ¿Y por qué es esto? Porque vean la Teshuvah que está pasando en Eretz Israel, no está normal. La gente que está rezando en Teshuvah, pero no es nada más Teshuvah de hacer Torah y Mitzvot, porque por eso es muy importante lo que dice el Ramban al final. El Ramban al final dice que ¿cuándo es que vamos a estar Shalem con Hashem? Cuando cada quien encuentre su lugar. Ahí está todo. Cuando cada quien encuentre su lugar, ¿qué va a pasar? Va a haber Ishubadat. Vamos a tener una tranquilidad para poder concientizar y conocer a Hashem. Porque al final, la tirada es llegar a lo que dice el Naví, lo que dice Yeshayahu, un malearetz de Ait Hashem, y que va a llenar, se va a llenar la tierra, que todo el mundo se va a llenar de conciencia de Hashem. Como agua tapa el mar, así la conciencia de Hashem va a permear en el mundo. Es, esa es la Geula. La Geula es que cada quien conozca su Macom, que cada quien esté en su lugar. Y para eso no hemos acabado. No hemos acabado ni siquiera de conquistar. No hemos acabado, obviamente, si no hemos acabado de conquistar, tampoco nos hemos acabado de asentar. Porque aunque Asda parece que es nuestro, hay que ir a sentarse allá. Y aunque el sur del Líbano parece que es nuestro, hay que ir a sentarse allá. Entonces estamos en un proceso en el que tenemos que poner ahora sí que muchas fuerzas, por no decir otra cosa. Tenemos que realmente entregarnos completamente, porque depende de nosotros la Geulá. Entonces, uno puede ver la Geulá como algo mágico, y la gente que lo ve como algo mágico, cuando llegue la Geulá va a decir, ¿vieron? Fue mágico, porque no estuvieron adentro. Para eso, antes de terminar, quiero explicar lo que dice el Gaón de Vilna en su explicación al Zohar. El Gaón de Vilna dice que así como lo primero que le pasa a un humano cuando muere es que se va la Neshama, también lo mismo pasa en la tierra de Israel. ¿Qué pasa? Cuando la Neshama se sale de una persona y se muere, el cuerpo no funciona, pero sigue existiendo. Todavía no se desbarata, por decir así. O sea, no, el cuerpo se tarda en deshacer. Así también pasó con Eretz Israel, dice el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice, primero se va la Neshama cuando pecó a Israel, primero se va la Shejina, que eso pasa increíble. Todavía Israel estaba en Eretz Israel antes del Galut y ya no había Shejina. Se sabía que ya no había Shejina, ya no estaba Hashem presente. Y después, ¿qué pasó? Se dispersó el cuerpo, ¿qué fue? Que se expulsó a, al cuerpo de Am Israel, se expulsó a Am Israel de Eretz Israel, se fueron. Así también igualito es cuando el cuerpo se forma. Primero se forma el cuerpo. Y está muy claro, si nos vamos a la Torá, cuando se hace el hombre, primero se hace el hombre y después le insuflan el alma. Igualito acá. Primero Am Israel se dispersa, perdón, primero Am Israel se va a la Shejinah, que es la muerte. Cuando ya no hay Shejinah, cuando ya no está la presencia de Hashem en el Israel, el pueblo ya está muerto. El pueblo se disuelve en el mundo y después regresa. ¿Y cómo regresa el pueblo? Como se forma un cuerpo. Como vimos aquí las Nebuot, como vimos las profecías. Primero se forma el cuerpo, lo físico, y después viene lo espiritual. Entonces dice el Gaón de Vilna, entender la vida de Am Israel dentro de Eretz Israel es como se entiende la vida de un humano, nada más la vida y la muerte de un humano. Cómo todo empieza con lo físico y después lo rujaní. Por eso no le puedes decir, no podemos, por eso hay una edad de bar mitzvah. Por eso bar mitzvah es que ya eres
adecuado para hacer mitzvot, porque primero se tiene que desarrollar lo físico, después tiene que venir la neshama. Ahorita estamos en ese proceso y ver este proceso es ver, como dice Manitou, ver la verdad, porque están pasando cosas en el mundo y no podemos decir, no, no, hay un Rashi, no, Rashi Kadosh, Betorato Kadosh, o sea, no puedo pensar que Rashi, no, no, nada más que hay maneras de entender las cosas. Si Rashi decía que iba a caer el Bet HaMikdash del cielo, también hay Mahlok, hay gente que dice que no. Entonces, y ese Mahloket, ¿por qué hay Mahloket? Porque claramente, Elu, una y otra, Dibre Elohim Jaim, los dos tienen razón. El que piensa como Rashi y el que hoy no dijo Alel, el que hoy no festejó, el que hoy dijo, no, 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 ¿por qué hay que festejar Yom Ha'atzmaut? ¿Qué es Yom Ha'atzmaut? No es nada. Cuando usted ve Tamigdash, va a decir, ay, ¿vieron? Me lo trajeron del cielo. Pero el que está en hacia, el que está activo buscando la geula, va a decir, no, espérame, está muy claro. Si ayer vará Elohim la azot, dice la Gemara, cuando dice que cuando está acabando, cuando decimos el Kiddush, ¿por qué acaba ayer vará Elohim la azot? Dice la Gemara, podrás haber pensado, te puedes quedar sentado y que el mundo se siga haciendo. No, ayer vará Elohim la azot. No te puedes quedar sentado, tienes que hacer. ¿Cuál es el Hidush? ¿Qué es lo que viene a hacer Hashem con el mundo? Viene a decirte que somos socios de él para traer la Geulah. Entonces, primero, dice Rav Kook en Orota de Gia, dice dos cosas increíbles. Dice, una es que en Eretz Israel, que en el Galut tienes que estudiar Torah todo lo que puedas. Hay que irse a la Torah y a la Ruhaniut y a las mitzvot lo más que puedas. Lo más que puedas. En Eretz Israel tienes que trabajar lo más que puedas. Porque está muy claro. Y lo dice el Hatam Sofer y los Jaredís. Hay gente que, como siguen tanto al Hatam Sofer, los Jaredís lo quitaron de su libro, porque si veían eso, que en Eretz Israel tenían que chambear, pues todo el sistema se deshace, tienen que estudiar todo el día. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice muy claro, dice que hay que trabajar y después viene el Ruach. Y dice otra cosa en Orota Tejía increíble. Rav Kook, que con esto voy a terminar. Dice Rav Kook que cuando uno se olvida de la grandeza que tenemos, de lo grandes que pueden ser nuestros actos también se hacen chiquitos. Y cuando uno se conecta con la grandeza que tiene Am Israel, entonces nuestros actos se vuelven más grandes. Uno se la tiene que creer para que pueda pasar. Eso es lo que pasó con Am Israel. Am Israel no las creemos, no las creemos. Cuando llegó Napoleón Bonaparte y vio llorar a Israel después de miles de más de 1000 años que se destruyó el Bet HaMikdash y les dijo, oye, ¿por qué están llorando? Dijo, no, porque se destruyó el Bet HaMikdash. ¿Cómo? Dijo, yo no escuché esto. Dijo, no, no, fue hace muchos años. Dijo, ¿cómo? ¿Y por qué lloran? Dice, porque lo queremos volver a hacer. Dice, no, 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 estoy seguro que lo van a volver a hacer. Si están llorando por algo que les pasó hace tanto tiempo y todavía piensan que lo van a hacer, estoy seguro que va a volver a pasar. No nos tiene que llevar Napoleón, pero bueno, porque está en la Torah. Pero ver, por ejemplo, ahorita a Milei hablar de Am Israel es realmente ver la Geulá. Es decir, hay otros ojos que están viendo la grandeza de Am Israel y no las tenemos que creer. Bezrat Hashem, nos podamos creer lo grandes que somos y que ese gele que loca mi mal, o sea, la parte de nuestra Neshama que es totalmente divina, la podamos aprovechar en lo físico también, que podamos hacer cosas, que podamos realmente saber que la Torah es meternos Torah para hacer bien en el mundo. Bezrat Hashem, que podamos conectar con eso, que podamos conectar con la CIA en Eretz Israel, nada más para a la gente de México, que obviamente me pueden decir ahorita que qué hace la gente que está fuera en Israel, de Eretz Israel, dice Rav Kook. En Orot Eretz Israel dice, aquel que anhela estar en Eretz Israel y anhela la Geulá de Eretz Israel, es como si estuviera en Eretz Israel. Dijo un día Jajam Sazón a un amigo, le dijo, un mexicano que le preguntó, oye, ¿y qué hago si no estoy en Israel? Me dijo, no, come jina, habla en hebreo, estudia Torah, hay que conectarse a lo israelí. Bezrat Hashem, que podamos conectarnos
a este país tan bonito y que pronto veamos la Geulá Shlema, toda la Geulá y que podamos realmente sentirnos parte de esto. Muchas gracias. Amén. Gracias, Isaac. Azaco Baruch. Baruch, hijo, Mamá. te quiero. Gracias, mamá. Lo quiero. Gracias a todos. Si alguien tiene una duda, comentario, me quedan 5 minutos antes de irme a rezar. Muchas gracias, Isaac. Muy bonita. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, Itzhok, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Moy Schwartzman. Moshe, ¿cómo estás? Oye, querido hermano, tengo una pregunta sin entrar en temas Por favor. políticos y polémicos. Sí. ¿Cuál sería, Bekitsur, tu respuesta ante la postura, y sin entrar a juzgar a nadie, pero ante la postura de, por ejemplo, en México, de ciertas instituciones de Torah que, o sea, no solo no están a favor del tema de Yom Ha'atzmaut, sino que como que de alguna forma como que están en contra y te traen estas ideas de que también tienen cierto emet en cierto aspecto, aunque sé que también hay mucha confusión también. No sé, ¿cuál sería como tu postura, tu contestación corta? ¿Cómo harías el puente de comunicación para generar así, comenzar una conversación ahí al menos? Muy buena pregunta, la verdad. Creo que lo que estás tratando son dos puntos muy buenos. Uno es entender el punto de ellos, porque viene de un punto de Torah, entonces tenemos que entender el punto de la Torah. Y la segunda es encontrar cómo ellos nos pueden escuchar, cómo pueden también estar abiertos a escuchar. Primero que nada hay que escuchar. Y segundo, la verdad yo estudié con Freddy, Jajam Freddy Herrera, el sábado. Lo que dice Manitú es lo que dice Manitú está muy denso, Moshe. O sea, Manitú habla muy harif, de una manera muy extrema en contra de esa manera de ver las cosas. Dice que están totalmente desconectados de la realidad, no de la Torah. Ver algo muy importante. Pero yo creo que lo que tú dices es más, o sea, obviamente Manitú explica que el problema es no ver la realidad. Eso es lo primero. Y tú le puedes decir a él, oye, no estás viendo la realidad. Yo creo que hay que agarrar el Tanaj. Yo pienso que hay que agarrar el Tanaj y decir cómo, está muy claro cómo hay un proceso físico. No Rav Kook, porque obviamente Rav Kook te dice, ¿quién es Rav Kook? Yo no creo en Rav Kook. Pero hay que empezar con el Tanaj. Hay que ver que Eretz Israel, que la Torah se trata, cuando la primera vez que hay un contacto con Abraham Avinu, ¿qué le dice? Lej leja, mi arteja, el arte asher arek. ¿De qué se trata la Torah? De Eretz Israel. No podemos, el movimiento sionista no le dice, oye, vete allá porque vas a hacer mitzvot o vete allá. No, es totalmente independiente y se puede ver del pshat del Tanaj. En el Tanaj está muy claro cómo la Geulá primero viene física. Entonces, abrir el Tanaj, Moshe, es lo principal. Abrir ese comentario, decir, oye, yo te entiendo que no vienen, que no son religiosos, que no vienen con ideas de mitzvot los sionistas, que les cortaban los pellos. Yo lo entiendo eso. Pero pensé, así como en Miglat Esther está oculto el nombre de Hashem. Ahorita está oculto el nombre de Hashem, pero Hashem está haciendo todo. Y está clarísimo que si estudiamos Orota Tejía de Rav Kook, está clarísimo cómo esa Rajat Hashem, o sea, es la providencia de Hashem clara que no podíamos, está muy fácil, dice el Jajam Sasson. Dice, le dice a los Abrejim, ¿ustedes creen que los Abrejim pueden haber construido Eretz Israel? No, la verdad no, estamos estudiando Torah nosotros. Así lo dice él, le dice a los Abrejim. Dice, tuvo que venir gente que no le importe tanto la Torah. Fue algo natural y aparte, eso es algo muy importante para entender el Ramban, el último, cómo dice el Ramban, que cada quien conozca su Macom. ¿Quién dice que todos tenemos que tener el mismo nivel de religiosidad? No somos una religión. Vernos como una religión es vernos de una manera muy metzumzá, muy reducida. Somos un pueblo que se le obligó a estar en una tierra y en esa tierra tiene que conectar con Hashem. Sí, con Torah y Mitzvot, sí, pero no con religión. Nosotros,
Amán es el que nos decía que nuestra edad, que nuestra religión era diferente a la de los demás. Vernos como una religión es igualarnos a lo demás. No somos un pueblo. Y el pueblo tiene que tener diferentes partes. Así como el cuerpo tiene diferentes órganos que hacen diferentes funciones, tiene que haber gente que esté en el sombrón con, con una pistola toda la noche cuidando a que no entren los árabes. Y tiene que haber una breja estudiando Torah todo el tiempo. O sea, pensar que todos tenemos que estar igual, yo pienso que ese es el primer error. El primer error es decir, porque no son religiosos. ¿Quién dice que todos tenemos que tener una tfisá, un entendimiento de la Torah como que son como puramente alágicos? No, también hay Tanaj, también hay dice que tienes que cuidar la tierra, también dice, hay otras mitzvot que no están escritas en el Shulchan Aruch, porque el Shulchan Aruch, gran parte se dio para salir al Galut. Salimos al Galut, dice la Gemara, משנחרב בית המקדש, לא נשאר לקדוש ברוך הוא, אלא רמות של הלכה, nada más nos quedó la halajá cuando se deshizo el Bet Mikdash. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la gente no estudia Sod, por eso la gente no estudia Tanaj. ¿Por qué? Porque en el Galut, dice Rav Kook, lo más atractivo es meterte a un lugar, no ver la Metziut y estudiar halajá. ¿Y está triste? Yo pienso que no está triste, no hubiéramos sobrevivido sin eso. Es parte ver al jaredí hoy en día y pensar ah, que el jaredí la tradición ortodoxa fue la que nos salvó en el Galut. La Torá fue lo que nos salvó en el Galut. La Halajá fue lo que nos salvó en el Galut. Pero de repente tiene que haber, como decían en el Estadio Azteca, cambio del equipo mexicano. Tiene que haber un cambio. No podemos quedarnos en lo mismo. ¿Por qué? Porque ya, no es que pasó de moda. La Torá se renueva constantemente. La Torá lo que hace es que cada generación tiene cosas nuevas y no puede haber un hidush, una renovación más grande de la Torá que cuando Am Israel está en Eretz Israel. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿quieres entender la Torá? Te tienes que ir a Eretz Israel. Así dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que para poder que la Torá te entre bien, tiene que estar, dice la Gemara, Avira de Eretz Israel Mahkima, el aire de Eretz Israel te hace más jajam. A ver, entonces, dice la Gemara en Ketubot, si tu esposa no quiere ser aliyá, te puedes divorciar de ella para hacer aliyá. Y eso es lo que hizo el abuelito de Rab Mordejai Eliá. Se divorció de su esposa porque no quería hacer aliyá. O sea, y hay gente que dice, no es tan importante estar en Eretz Israel porque no juegan, porque el movimiento fue sionista. Eretz Israel tiene una kedusha en sí misma. Estar acá es algo que lo hayamos logrado como lo hayamos logrado. Haya sido como haya sido. Es como, estamos matando gente inocente, claramente estamos matando gente inocente por tener el zehut de estar en Eretz Israel. Estamos haciendo cosas que están horribles porque Hashem nos dijo que tenemos que estar acá, punto. Y no podemos decir que no estamos matando gente inocente tampoco ahorita. Entonces, hacer aliyá desde Rusia o desde los rusos que hicieron aliyá, los que crearon los kibbutz, ni siquiera hicieron, no mataron a nadie, nada más se asentaron en las tierras y dijeron, yo tengo que estar acá, yo tengo que estar acá. ¿No ver Kedushá en eso? No, 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 no. No hay una Kedushá más grande que entregar tu vida por Eretz Israel. Lo explica el Jajam Sazón, claramente. Ojalá haya sido claro y perdón que ahondé en la pregunta, pero Muchas es un tema gracias. importante. No, al contrario, muchísimas gracias. Dijera Mitzvot, Hazaku Baruch, precioso. Gracias a ustedes. Gracias a Isaac, ustedes. Buenas gracias. noches. Muy especial. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, Haxameach. Ay. Bye. Gracias, Isaac. Bye.